Vamos con el tercer vídeo sobre la accentuació diacrítica, el acento diacrítico, los homónimos. Recordamos palabras que se escriben o suenan casi igual o igual, pero que significan cosas diferentes. Y el uso del acento permite diferenciar el significado de cada una de las dos. Dicho esto, vamos ya a los ejemplos de este vídeo. Empezamos con la palabra acentuada net, neta, nets, netes. Nieto, nieta, nietos, nietas. El seu avi té 5 nets. Su abuelo tiene 5 nietos. La misma palabra sin acento es limpio. Limpio, limpia, limpios, limpias. Esos gots no están nets. Esos vasos no están limpios. Tenemos ahora la palabra nos, acentuada, el plural majestático, el plural majestátic. Pues una frase, nos, el rey en Jaume. Una forma muy solemne de que una persona, pues en vez de tratarse de yo, pues diga nos, nosaltres, nosotros, el rey Jaime. Y sin acento, nos es un pronombre. Escriu-nos cuando arribes a Denia. Escríbenos cuando llegues a Denia. Os, osa, osos, oses. Acentuado. Esto es para oso. Oso, osa, osos, osas. Els osos em donen molt de por. Los osos me dan mucho miedo. Y luego os, osos, es para hueso. Hueso, huesos. Ahir em vaig trencar un os. Ayer me rompí un hueso. Siguiente, pel, pels, acentuado. Esto es para los pelos. Els pèls al nas son molt molestos. Los pelos en la nariz son muy molestos. Y sin acento es la contracción de per más el o per más els. Pel, pels. Si anem pel pont, arribarem abans. Si vamos por el puente, llegaremos antes. Siguiente palabra, porca, porques. Acentuado. Esto es una mesa para la siembra. Ya es hora de sembrar la porca. Ya es momento y es tiempo de sembrar la porca, pues de preparar la siembra en esa mesa especial que existe. Porca, porques, sin acento, pues se refiere a la cerda. La porca ha parit 8 porquets. La cerda ha parido 8 cerditos. ¿Qué? Acentuado. Pronombre interrogativo o relativo precedido de preposición. ¿Qué m'has comprat? ¿Qué me has comprado? La casa de què et vaig parlar ha patit un incendi. La casa de la que te hablé ha sufrido un incendio. Ahí tenemos la preposición de antes de el que. En esta ocasión, en partícula interrogativa, el que sí que va acentuado. En otro vídeo vimos cómo la partícula com, pues de cómo, no iba acentuado en el sentido de cómo has hecho esto. La que sí que va acentuada. No va acentuada cuando hace función de relativo sin preposición o de conjunción. La pel·lícula que fan avui a la televisió és molt emocionant. La película que hacen hoy en la televisión es muy emocionante. Y como conjunción, no vull que em crides. No quiero que me llames. Y finalmente tenemos la palabra res como acción de rezar, acentuada. Llámese el res del Pare Nostre, llámese el rezo del Padre Nuestro, o como pronombre, nada. No em portes res més. No me traigas nada más. Y con esto terminamos ese tercer vídeo sobre el acento diacrítico en valenciano.